Buenos días, profesora. Le voy a presentar el proyecto final de estática. El tema que nosotros escogimos fue fricción. Voy a presentar nuestro grupo. Está integrado por Marcos Cofre, José Druet y mi persona, Michael Suárez. A continuación, mi compañero José Druet explicará el ejercicio que nosotros realizamos. Entonces, aquí en estática nosotros vamos a analizar. ¿Qué vamos a analizar? Esto, que la suma de fuerzas es igual a 0. Es decir, que el objeto en cuestión se va a mantener en este estado, en reposo. ¿Por qué? Porque al decir que la suma de fuerzas es igual a 0, quiere decir o que se mantiene en reposo o que posee una velocidad constante. Pero una velocidad constante es en términos idealizados. Así que es preferible decir que se mantiene en reposo. Bueno, este proyecto en sí, lo único que vamos a analizar en esta cuestión es el coeficiente de fricción que hay entre la madera y madera. Por cierto, es madera de balsa. Bueno, en este proyecto nosotros creamos para calcular la velocidad y la aceleración que tiene ese movimiento. Pero parece que nos adelantamos un curso más, así que simplemente vamos a calcular cuando el sistema está en reposo, es decir, cuando la suma de fuerzas es igual a 0. Cuando la suma de fuerzas es igual a 0, o el sistema está en reposo o el movimiento es constante. Pero el movimiento constante quiere decir que algo muy ideal. Así que tomamos en cuenta nomás el movimiento en reposo o el sistema en reposo. Bueno, la primera ley de Newton es la que dice la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a calcular con esta rampa si no tiene movimiento? Está en reposo. Vamos a calcular el coeficiente de fricción estática que existe entre esta madera con esta madera aquí. Por cierto, es madera de balsa. Entonces, vamos con lo que es la fricción. La fricción en sí es la cuya fuerza se opone al movimiento. Es decir, que el movimiento que mostré, este de aquí, la fuerza que ejerce, que va a favor del movimiento, es la tensión y el peso de este cuerpo de acá. Pero aquella que se opone es la fricción, es decir, la rugosidad que hay en la rampa con el cuerpo de acá. Entonces, en otras palabras, simplemente la fricción es aquellos imperfectos que existen en un material. Siempre va a haber fricción, sí, a menos que sea un material 100% liso, pero eso es inexistente o muy idealizado. Bueno, siguiente diapositiva. Vamos a ver los materiales que utilizamos. Usamos la madera, es madera de balsa, silicón, para poder pegar los cuerpos y poder las cintas que están aquí unirlas. Cintas de papel y cierre para cortar la madera, es decir, el instrumento con que cortamos. Las medidas. Estas medidas aquí son con tolerancia, más o menos 1 centímetro, es decir, que puede variar 1 centímetro más o 1 centímetro menos. ¿Por qué? Porque estas medidas no las tomamos con regla, entonces puede tener una variación, no es exacta, por eso le ponemos tolerancia, más o menos 1 de altura, 43 más o menos 1 de altura, de largo 40 centímetros, más o menos 1. Y un ángulo de 43,069. Ahora, este ángulo aquí nosotros lo hallamos fácil. Tenemos y catetos, ya podemos hallar el ángulo. Punto de función, más adelante les muestro. En esta manera aquí es el que hallamos el ángulo. El ángulo, para sacarlo, es facilito. Yo digo, esto de aquí es mi equivocación, el ángulo es igual a ¿qué es el ángulo igual? A la tangente, el ángulo es igual a que te en X. Si yo quiero hallar el ángulo, lo único que hago es despejar la tangente. Entonces digo, el ángulo es igual a la tangente inversa de Y sobre X. Este vendría a ser el ángulo. Y esto es lo que vemos aquí. Como sabemos que la altura vendría a ser mi eje Y y la distancia, o el largo vendría a ser mi eje X. Y con esos dos valores, y ya, como había dicho, aproximados, obtuvimos el ángulo, este ángulo de aquí.
con 3 decimales para un poquito mayor de exactitud. Ahora, una vez que escribimos el ángulo, es decir, el ángulo que hay aquí, se forma aquí, es muy necesario. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto es un plano inclinado. Es decir, que como tengo un plano inclinado, las fuerzas que yo voy a tener que sean inclinadas, tengo que multiplicarlo respectivamente seno o coseno, dependiendo. Hay que tener algo bien claro con esto, ya que ser un plano inclinado, por lo general nosotros decíamos que x es coseno, x se multiplica por coseno y x se multiplica por seno. Pero esto es un plano recto. ¿Qué pasa si es un plano inclinado? En un plano inclinado, yo digo que x lo multiplico por seno y y lo multiplico por coseno. Hay que tener muy pendiente esas cosas, porque ¿es lo mismo seno que coseno? Sí y no. Hablo en valores de ángulos notables. En valores de ángulos notables, seno y coseno son los mismos únicamente cuando son 45 grados. Si no son 45 grados, los valores son diferentes. Por eso es muy importante de que tengan en cuenta eso. Eso quiere decir que si yo en un momento tengo un ejercicio con un ángulo de 45 grados y me coincide que no tengo ningún error, es por eso. Pero eso no quiere decir que si yo digo que un plano inclinado x es multiplicado por coseno, está correcto. En un plano inclinado x se multiplica con seno. ¿Sí? Puede ser una coincidencia que saque 45 grados desde el mismo. Bueno, entonces el siguiente paso que hacemos, tenemos que analizar los cuerpos, es decir, cuerpo 1 y cuerpo 2. En este caso analizamos este aquí como masa 1 y este aquí como masa 2. Le podemos hacer cuerpo, como uno quiera. Entonces, la más sencilla vendría a ser esta de aquí. Algo importante, no consideramos la fricción que hay en la polea, ni el peso de la polea. Entonces, tenemos que el peso 1, perdón, vamos a utilizar la masa 1, esta masa de aquí. Esta masa aquí es la más sencilla, ya que simplemente está en un sistema donde tiene solo dos fuerzas. La primera, la tensión, esta tensión de aquí, y el peso que ejerce la cajita o la masa 1. En sí, el peso, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza de atracción de la Tierra hacia el centro del universo, perdón, el centro de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí y este es mi centro, y una persona aquí se puede mantener parada en la Tierra porque la gravedad que ejerce hacia el centro. Es decir, si yo tengo una persona que está parada aquí, ejerce la gravedad hacia. Por eso, aunque nosotros nos movamos, porque la órbita de la Tierra se mueve hacia, aunque nosotros nos movamos, no podemos permanecer en la Tierra, ¿sí? Así, por ejemplo, estamos así. Eso quiere decir que la gravedad siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Por eso a veces el peso va a variar. Ya. Me fui por otro lado. Entonces, eso quiere decir que puede haber una gravedad, sí, la gravedad puede estar en este sentido. No, que va a estar hacia el centro de la Tierra. Puede estar así, así. Siempre va a ir del centro de la Tierra. Esto aquí puede ser, si por ejemplo estás así, estás así. Así nomás, pero así es imposible. Bueno. Entonces ya estamos descomponiendo las fuerzas del cuerpo que hay en la masa 1. En la masa 1 solo existen dos tipos de fuerzas. La primera, que es la tensión, y la segunda, que es el peso. En este cuerpo de aquí hay que hacer un análisis un poco interesante. Pensemos, ¿qué fuerza va a favor del movimiento y qué fuerza va en contra del movimiento? Si le damos otra vez movimiento, nos damos cuenta que el peso es el que va a favor del movimiento y la tensión es el que va en contra del movimiento. ¿Y de qué nos sirve eso? De nada, porque se supone que este está en reposo, no va a haber movimiento, pero para tener una idea. Ya, analizamos la masa 1, vamos con la un poquito más difícil que sería el cuerpo 2 o masa 2. Entonces, si nos damos cuenta, en este cuerpo primero es que está en un plano inclinado, estaba en el plano inclinado y está en reposo. Es decir, que la suma de su fuerza es igual a 0. Es decir, que la fricción estática no es vencida. Para que un cuerpo se venza, primero hay que vencer la fricción estática. Hay dos tipos de fricción estática y fricción cinética.
¿sí? Dos tipos de fricción, fricción estática y fricción cinética. La fricción cinética es la fricción que se opone al movimiento cuando el cuerpo está en movimiento. Es decir, una vez que ya venciste la fricción estática, viene la fricción cinética. La fricción estática, ¿cuál es la fricción estática? La fricción estática es aquella que se opone al movimiento desde la partida. Es decir, si tú no vences la fricción estática, no puedes partir. ¿Ya? Una pregunta interesante. ¿Puedo tener la fricción cinética más grande que la fricción estática? No. ¿Por qué no? Porque la fricción cinética es aquella que se opone al movimiento cuando el cuerpo está en movimiento. Pero la fricción estática es aquella que se opone al movimiento cuando el cuerpo está en reposo. Es decir, yo para que mi cuerpo se oponga al movimiento necesito vencer la fricción estática. Entonces, siempre la fricción estática va a ser mayor que mi fricción cinética. Buen dato. Ya. Entonces, sigamos con el análisis del cuerpo. Si nos dan cuenta, esto es un plano inclinado. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando yo multiplique o cuando yo trabaje en X, voy a usar coseno, y yo trabaje en Y, voy a usar coseno. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Entonces analizamos, si nos damos cuenta de un plano inclinado, ya lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir. Si, como hice en el ejemplo anterior, de la masa 1, hay que analizar para tener un sentido más o menos de cómo se va a mover. Es decir, cuáles son las fuerzas que se apoyan o que favorecen el movimiento y cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento. Si nos damos cuenta, si hacemos otra vez el movimiento, aquí nos damos cuenta que cuál sería la fuerza que apoya el movimiento a simple vista. La tensión. ¿Y cuál sería la fuerza que se opone al movimiento? La fricción. Es decir, la fuerza de fricción siempre es una fuerza que se opone al movimiento. Y eso estamos graficando aquí. Si nos damos cuenta, eso está inclinado. Estamos representando gráficamente la estructura. Está inclinado, tengo tensión. Y aquí hay un dato interesante. Aquí tengo fricción. Pero el dato interesante es el peso. ¿Por qué? Porque el peso, si nos damos cuenta aquí, está inclinado, no está recto. En el ejemplo 1, esta es una cajita así y el peso va así. ¿Por qué? Porque como expliqué anteriormente, ¿el peso qué es el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Y la masa es la sustancia, o sea, la cantidad de materia que hay en un cuerpo. La gravedad es una aceleración que existe hacia el centro de la Tierra. Entonces el peso, ¿qué es? Es una fuerza que te trae hacia el centro de la Tierra. Pero si tengo un plano inclinado, mi peso, ¿para dónde va a ir? Hacia el centro de la Tierra. O sea que va a ir hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. Como me doy cuenta que mi peso, el peso de la masa 2, va hacia el centro de la Tierra, pero mi plano es un plano inclinado, tengo que descomponer ese vector en sus componentes. Entonces, ¿cómo lo descompongo? Como dije, cuando es en X en un plano inclinado es coseno, cuando es en Y un plano inclinado, perdón, cuando es en X en un plano inclinado es seno, y cuando es en X en un plano inclinado es coseno. No, al revés, cuando es en X en un plano inclinado es seno y cuando es en Y en un plano inclinado es coseno. Ya, se verás. Entonces tenemos el peso, como dije, el peso es un vector y esto aquí lo puedo descomponer en sus componentes. Sí. ¿En cuáles componentes? En X y en Y. Porque este es mi plano, este aquí es mi línea de referencia, está inclinado. Entonces mi fuerza está para acá, mi peso está por acá. Entonces, ¿yo puedo analizar ese peso así normal? No, tengo que componer sus componentes. ¿Para qué? Para ver cuáles son las fuerzas que están a favor o están en contra del movimiento. ¿Para qué? Para que en la suma de fuerzas pueda determinar cuál es el coeficiente de fricción estática, que eso es lo que vamos a hallar. Pero una pequeña introducción. Ya, entonces, este peso aquí se me va a descomponer en pesos en X y en pesos en Y. ¿Por qué? Porque son sus componentes. Es decir, si la fuerza en X, que es igual a la masa por la gravedad, la fuerza en Y, que es igual a la masa por la gravedad. Pero como dije, en X, en un plano inclinado, es por el seno del ángulo, y en Y, en un plano inclinado, es por el coseno del ángulo. ¿Tenemos el ángulo? Sí. ¿Cuál es? 43.069. Ese es mi ángulo. Ya pues, entonces ya tengo descompuesta mi vector peso en X y en Y. Y ahí ya puedo darme cuenta cuáles son mis fuerzas que están a favor del movimiento, cuáles son mis fuerzas que están en contra del movimiento. Entonces, si nos ponemos a ver así, simple vista, decimos que ¿cuáles son a favor del movimiento? Tensión, y no tengo ni una otra.
¿Cuál se encuentra el movimiento? El peso en X y ¿cuál más? La fricción. Es decir, que tengo más de una fuerza que se me opone en movimiento. Sí. ¿Cuál es? La fuerza en X y la fuerza de fricción. ¿Y por qué se mueve el objeto? Yo solo tengo una fuerza de tensión, solo una fuerza a favor y dos en contra. La cantidad de fuerzas no define la cantidad de fuerza que vaya a ejercer un cuerpo, la cantidad de newtons que vaya a tener una fuerza. Estas dos fuerzas son más pequeñas relativamente a la fuerza de tensión. Es decir, que la fuerza de tensión es más grande que la fuerza de fricción y la del peso en X juntas. Bueno, entonces ya una vez que tengo analizadas las fuerzas de la... Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas de peso en Y? Y esta N que significa la N. La N significa normal, una fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Es la fuerza que tiene todo cuerpo cuando está apoyado sobre una superficie. Fuerza normal siempre va a ser para arriba. Entonces, ¿puede existir fuerza normal para abajo? No, porque a menos que tu cuerpo esté así y tú tomas la fuerza normal para abajo. Pero puede cambiar, sí, de qué depende de mi marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? Yo digo que para arriba es positivo, para abajo es negativo, para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo. Ese es el marco de referencia. Es decir, ¿puedo alterar esto de orden? Sí, yo altero mi marco de referencia. Pero nos vamos a basar siempre en lo común, en lo más básico. En que para arriba es positivo y para la derecha es positivo. Con eso partimos. Ahora, pero ¿qué pasa con la normal? ¿Qué pasa con el peso en Y? Si se dan cuenta, el movimiento, aunque no debe haber movimiento porque decimos que la suma de fuerzas es igual a cero, pero para dar una explicación, el movimiento no se mueve hacia arriba, es decir, esta cosa no va así, va de forma recta, es decir, va en forma por el eje X. Es decir, que eso quiere decir que el peso en Y más la normal, aquí va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en el eje Y. Entonces eso quiere decir que el peso en Y es igual, se está sumando, pasa a restar a menos la normal. Sí. En otras palabras, el peso y la normal son fuerzas de acción y reacción en este sistema. Por lo tanto, como son fuerzas de acción y reacción, ¿qué quiere decir tercera ley de Newton? Fuerza de acción y reacción. Cuando tengo un cuerpo y yo ejerzo fuerza sobre ese cuerpo, siempre van a existir dos tipos de fuerzas. Una fuerza con la misma magnitud, pero con diferente sentido. Por eso, tanto el peso en Y como la normal, en el sistema de fuerzas se me van a anular. Ya. Y una vez que ya analicé mis fuerzas, y ya dejé claro que la fuerza del Y, el peso en Y y la normal se me van a ir, ya simplemente tengo una, dos, tres fuerzas analizadas. ¿Por qué ya no el peso 2? Porque ya lo descompuse en sus componentes en X y en Y. Pero como me di cuenta que mi peso en Y con mi fuerza normal se eliminan, entonces simplemente me queda la tensión, la fricción y mi peso en X, es decir, tres fuerzas. Y una vez que ya hice eso, tengo que darme cuenta de los datos dados. Es decir, queremos hacer que estos valores aquí sean parecidos al valor que yo voy a hallar. Teóricamente, la coeficiente de fricción estática en madera con madera es de 0.4, no es 0.4, es de 4,0, y de fricción cinética es de 3,0. Esos son los datos que nosotros sacamos de la bibliografía de la universidad, de la biblioteca de la universidad, de 4,0 y de 3,0. Y la gravedad aquí tomamos como 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y la masa 2, es decir, la masa del cuerpo chiquito de aquí pesa 1 gramo y la masa 1 pesa 3 gramos. Esos son los datos dados. Estos datos aquí son de la fricción estática y de la fricción cinética. Como se dan cuenta, siempre la fricción estática es mayor que la fricción cinética. Sí, siempre. Bueno, una vez que ya planteamos los datos y analizamos el sistema, vamos a calcular el coeficiente de fricción estática, que es el que vamos a hallar. Entonces, ya una vez que analizamos las fuerzas, vamos a determinar
mi coeficiente de fricción estática. Pero mi coeficiente de fricción estática no aparece solo así porque sí. ¿De dónde viene la fricción? La fricción es igual a mi fricción estática, es igual a mi coeficiente de fricción estática por la normal. Pero como ya habíamos dicho, ¿a qué era igual la normal? La normal era igual al peso en Y. ¿Y qué es el peso en Y? Pero si damos cuenta, el peso de la masa 2 o peso del cuerpo 2. Es decir, la normal es igual a la masa por la gravedad por el seno, perdón, por el coseno, el ángulo. Sí, no, perdón, no es el peso en X, es el peso en Y. Perdón, no es en Y, es en X. Debería ser el seno. Ya, pues entonces ya una vez que ya definí qué es mi fricción y dónde va a fluir mi coeficiente de fricción estática, simplemente hago el análisis. Yo digo, de las fuerzas que ya he analizado, que es la menos tensión más el peso 1 más la tensión menos la fricción más el peso 2 en X igual a 0. ¿Por qué? Porque yo digo que la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Por qué se repite dos veces la tensión? Porque estoy analizando los dos cuerpos en el mismo sistema. Es decir, hago un análisis de fuerzas en ambos cuerpos. Ahora, ya tengo que, si la tensión aquí es negativa y la tensión es positiva, la puedo eliminar. Bueno, ¿por qué una es positiva y una es negativa? Porque en el momento que yo hice el análisis de la maqueta, yo dije que el movimiento del cuerpo que apoya la fuerza que apoya el movimiento del cuerpo va a ser positiva, y las fuerzas que apoyan las fuerzas que van en contra del movimiento del cuerpo van a ser negativas. ¿Ya? Entonces por eso la fricción, como siempre se va a ir en contra del movimiento del cuerpo, la fricción es negativa. Y una vez que tengo todos estos datos, simplemente simplifico la tensión, ya que es la misma tensión ejercida por la cuerda, cuya masa y fricción es despreciable. Tengo nomás el peso 1 más el peso 2x y la fricción. Entonces yo digo que el peso del cuerpo 1 menos la fricción más el peso 2 del cuerpo en X igual a 0. Entonces yo digo que el peso aquí es igual al peso, el peso es igual a la masa por la gravedad. Esto le sumo este valor de aquí. Primero vamos a analizar el peso 2, que es igual a la masa 2 por la gravedad por el seno de 43.069, y ahí le voy a analizar la fricción. Aquí es igual a la fricción, como había dicho, fricción estática es igual al coeficiente de fricción estática por la normal, también es llamado μ. El coeficiente de fricción estática por la masa 2 por la gravedad por el coseno de 43.069. ¿Por qué? Si me estás diciendo que la fricción estática es igual al coeficiente de fricción por la normal, ¿por qué me sale masa por gravedad? Se supone que masa por gravedad es peso, porque yo previamente dije que la normal es igual al peso en X, es decir, que la normal es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces lo único que hago es que aquí sería el coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Y aquí es igual a la normal? A la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. En el caso 43.069. Esto igualado a 0, ya que la suma de las fuerzas es igual a 0. Y una vez que ya obtengo los resultados, ya hago las operaciones matemáticas, voy a tener que μs va a ser igual a toda la expresión que tenemos aquí. μs es igual a 0.465. Si yo regreso a las diapositivas anteriores, me voy a dar cuenta que este valor me salió como dato en los datos obtenidos de la fricción estática. Muchas gracias.